Esta semana, la tertulia de Radio Sefarad. Se cumple un año desde la guerra entre Israel y Hezbollah en el Líbano. Pakistán, crisis en torno a la Mezquita Roja. La red de Al-Qaeda muestra su fuerza nuevamente en el Magreb con otro ataque al ejército argelino. Y este fin de semana es el 14 de julio, el día de la Revolución Francesa, una fecha que sigue encarnando valores que merece la pena defender. Bienvenidos a la tertulia de actualidad política. Shalom, nuestros invitados de hoy, les doy la bienvenida, especialmente quien no ha estado todavía nunca aquí, Alberto Priego. Bienvenido, Alberto. Gracias. Alberto Priego Moreno es experto en temas del Cáucaso y Asia Central y es investigador en el Departamento de Estudios Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Alberto, bienvenido a Radio Sefarad y esperamos que esto sea el comienzo de una larga colaboración. También nos acompaña hoy Joaquín Mirkin. Hola, Joaquín. Hola, Alex. Joaquín es director ejecutivo de la Fundación Safe Democracy y es un experto en temas internacionales, a lo cual se dedica también la Fundación Safe Democracy, quien nos trae semanalmente artículos de interés, entre los cuales hemos encontrado también uno muy interesante, Alberto Priego, que vamos a comentar ahora mismo, si os parece. Empezamos por Pakistán, la Mezquita Roja. La lucha que hubo esta semana entre el ejército y los islamistas atrincherados en esa mezquita terminó. La mezquita fue asaltada finalmente y provocó un número muy alto de víctimas, aunque indeterminado. La pregunta está ahí, los temores en Pakistán y en la zona, pero también en el mundo entero, es sobre qué pasa, porque esto más que nada es un síntoma de la fuerza que tiene el extremismo radical islámico y los temores, como tú mismo dices, Alberto, en tu artículo, de que haya una revolución islámica, que se pueda estar preparando esa revolución en Pakistán. ¿Es realmente posible que esto ocurra en los próximos meses? Sí, desgraciadamente es posible. Parece ser que Al-Qaeda, según los últimos informes del Departamento de Estado, tiene entre sus planes hacerse con un país, y ese país puede ser efectivamente Pakistán. Es un país estratégicamente muy interesante. Es el país que cierra el Golfo Pérsico y además está conectado directamente con Asia Central y con Afganistán, y parece ser que es uno de los países deseados por Al-Qaeda para hacerse fuertes ahí. Al-Qaeda, tú lo mencionas también en tu estudio, había miembros de Al-Qaeda en esa mezquita, ¿no? que era como el epicentro del extremismo religioso ahí en Islamabad, y también combatientes de Al-Qaeda chechenos y uzbecos, es decir, que eso concentra un poco toda la fuerza del Islam más radical, ¿no es así? Es complicado porque, claro, todo es muy opaco en este mundo, y más en Pakistán, que es un país bastante complicado, pero sí que parece que había chechenos y uzbecos entre los resistentes en la Mezquita Roja. Se sabe que Al-Qaeda está intentando ayudar a los pastunes y a los combatientes de Cachemira desde hace ya tiempo, pero ya parece que llegan hasta Islamabad, que hasta ahora había sido, digamos, el centro de Musharraf y de los militares. Bueno, ahora que mencionas a Musharraf, ¿no hay una alternativa entre... o sea, no hay una tercera vía, aparte de gobiernos militares, dictaduras militares terribles, como es la de Musharraf, ¿no? Según los informes sobre derechos humanos en Pakistán? Es decir, no es ninguna ovejita, y el islamismo radical, es decir, no hay una oposición democrática que pueda hacerse también, que pueda llegar a gobernar Pakistán. Pues la oposición democrática, que democrática no es, se estaba reuniendo precisamente en Londres, en la que estaba más o menos dirigida una conferencia dirigida por Zarif, el que fue primer ministro y al que precisamente derrocó Musharraf, y la oposición parece que está más cerca de los islamistas que del propio. La oposición es el drama de Pakistán desde hace muchos años. Está condenado a vivir entre regímenes militares, dictatoriales, represores y islamistas, ¿no? Cuando se creó Pakistán, Jinnah tenía otra idea, creía que iba a ser un estado secular, pero
desde el año 48 hasta hoy es una sucesión de gobiernos corruptos, pro-islamistas como fue el de Bhutto y regímenes militares como el de Zia o el de Musharraf. ¿Cuál es la relación que existe entre los islamistas de Pakistán? Se sabe que existe con los talibanes en Afganistán, pero esa red del islamismo llega mucho más allá. Mencionábamos el ataque en Argelia, Al-Qaeda está en el Magreb. Muchas veces hay como esa confusión, esa duda de qué es realmente Al-Qaeda, si utilizan su marca o si realmente son grupos que están interconectados. ¿Esa central está en Pakistán? No, vamos. Verdaderamente decir que es Al-Qaeda es complicado. Sí que es verdad que mucha gente no está directamente vinculada a Al-Qaeda o que no, digamos que no trabajan para Al-Qaeda, pero sí que cogen sus sellos, su marca, sus métodos y tienen sus conexiones. En Pakistán, pues sí que hay combatientes de Al-Qaeda que aleccionan, que entrenan, que ayudan a, pues como he dicho, militantes de Cachemira, pero no podemos pensar que exista una base que ponga aquí es Al-Qaeda, aquí entrenamos, es mucho más difuso. Precisamente algunos analistas internacionales dicen que esto que he comentado anteriormente, que es hacerse con un Estado, una de las pretensiones de Al-Qaeda, sería un error, porque precisamente la fortaleza de Al-Qaeda es que es difusa, que no se puede ir a un sitio, que no se puede, no hay un buzón que ponga Al-Qaeda, mande usted aquí sus cosas, y precisamente es lo que le hace complicado, y el hecho de a lo mejor intentar hacerse fuertes en un Estado pues podría ser su debilidad. Los temores del mundo occidental también se basan en que Pakistán es una potencia nuclear. ¿Cuáles son los análisis o los cálculos que se hacen entre las grandes potencias de cómo llevar una posible crisis con un cambio de gobierno en Pakistán, siendo un país nuclear? Es desde que en el año 98 Pakistán se hiciera con el arma nuclear, la situación se ha complicado muchísimo más. Además, extrañamente Estados Unidos ahora mismo está apoyando más a la India que a Pakistán. Parece que se está abandonando a Pakistán, y eso, pues como ya pasó con Afganistán en la final de los años 70, pues puede ser un error, y un error grande, porque no es lo mismo un país islamizado como es Afganistán, como fue Afganistán en los años 80, que un país islamizado con el arma nuclear como es Pakistán. Además, Pakistán estratégicamente está muy cerca de cualquier cosa. Me gustaría preguntar a Joaquín sobre en el encuentro en Safe Democracy que tuvisteis hace ahora ya un par de meses, ¿no? En marzo. En marzo. Este era un tema que estaba sobre la mesa. Se habló de Asia Central, se habló de la bomba nuclear, de las aspiraciones nucleares de otros estados. Digamos, de lo que se dijo en aquellas mesas, ¿qué destacarías tú como, digamos, lo fundamental de los análisis? Sí, bueno, no incluimos, centramos el análisis en lo que es Oriente Medio, en el tema fundamentalmente Irán, o sea, en lo que tiene que ver con, digamos, cómo evitar el mega caos regional. Es algo que repetimos mucho. Centramos, o sea, el análisis, el debate, las propuestas de los expertos en esa línea, digamos, en lo que es el tema de Irán, Irak y luego Siria, Líbano, Hezbollah, y también tuvimos una mesa dedicada, y es algo que publicamos permanentemente, el tema del conflicto palestino-israelí. Uh-huh. Ahora, ¿conexiones entre Irán y Pakistán existen? Sí, existen. Desde que se produjo la revolución islámica en el año 79, Pakistán se ha islamizado mucho más aún. De hecho, bueno, hay algunos autores que hablan incluso pues de emisiones de radio desde Irán. Irán y Pakistán comparten una zona que es la zona de Baluchistán, y es una zona donde está Quetta. Quetta es una ciudad muy importante para los islamistas. Si nos fuéramos a Quetta, veríamos que parece Afganistán, no parece Pakistán. Hay muchos pastunes, y ahí es uno de los centros donde Al-Qaeda recluta gente y organiza operaciones. Ahora, me gustaría preguntarte, Alberto, como investigador, ya casi a nivel más familiar, digamos, ¿se puede conocer esa zona? ¿Es países tan complejos, tan difíciles, ¿no?, como los que has elegido como objeto de estudio? ¿Se pueden visitar esos países? Es decir, ¿se puede hacer investigación, hacer entrevistas, preguntar a la gente? Pues, desgraciadamente no, claro. Desgraciadamente no. Digamos que el arco de la crisis, que iría desde Georgia hasta Afganistán, son países donde sí que tienes serios riesgos de ser secuestrado, o de sufrir un atentado, o incluso pues de tener problemas con la policía. Sobre la forma en que se resolvió la crisis de la mezquita, ¿tienes algunos datos que nos puedan arrojar un poco de claridad entre toda esta confusión sobre las víctimas, sobre cómo se resolvió, sobre las bajas que hay entre los amotinados y los secuestrados?
y los militares? Las cifras bailan muchísimo dependiendo de quién las dé, ¿no? El ejército pakistaní, si no estoy equivocado, ha hablado de 20 víctimas, 20 soldados muertos y más de 200, digamos, terroristas muertos, pero esa cifra pues varía desde 200 soldados abatidos hasta 1000 terroristas, dependiendo de quién lo de. Realmente yo creo que nunca vamos a saber cuántas personas murieron, porque además se apresuraron a enterrarlos rápidamente a una fosa común para que no hubiera datos, claro. Muchos que seguimos esta crisis nos acordamos de lo que pasó en el año 2002 en la Basílica de la Natividad en Belén, donde también se atrincheraron un grupo de radicales palestinos, en ese caso creo que eran de los mártires de Al-Aqsa, una crisis que se resolvió, digo entre comillas, sin sangre. Joaquín, ¿te acuerdas? Siempre viene bien comparar entre los métodos de solución de ese tipo de crisis. Israel jamás podía haber actuado de la manera como ha actuado Musharraf, ¿no? Sí, la pregunta es interesante, Alex, lo que mencionas, porque la pregunta ahora yo creo que este es uno de los temas más importantes para Israel y también en la región, es qué es lo que pasa ahora tras la toma del poder por parte de Hamás en Gaza, tras el golpe de Estado. Digamos, yo he traído, para los oyentes, un trabajo de Shlomo Brom, que es un investigador de la Universidad de Tel Aviv, del Instituto de Estudios Estratégicos, en el que plantea 5 posibles escenarios de qué es lo que debería o podría hacer Israel, el gobierno israelí, frente a la toma del poder por parte de Gaza, y me gustaría un poco compartirlo con los oyentes. O sea, hay planteados 5 escenarios. En primer lugar, la alternativa número 1, que parece ser, la que está planteando la comunidad internacional, es profundizar la separación, sí, entre lo que es Cisjordania y lo que es Gaza. Yo tengo, mis serias dudas de que vaya a funcionar. Es decir, que se apoye el gobierno de Abu Mazen en Ramallah y que se aísle completamente a lo que es la entidad, palestina en Gaza. Uh-huh. Ese es el número 1. El número 2 es generar competencia entre los dos, entre al-Fatah y Hamás, promover la competencia entre los actores. En ese sentido, también veo peligroso este escenario. O sea, podría, al intentar apoyar por un lado a Fatah, por otro lado, no desestabilizar el gobierno de Hamás, podría dar a entender a Hamás que ha sido un triunfo su golpe de Estado. Uh-huh. Luego, también un tercer escenario podría ser que Israel mostrara y capitalizara el éxito de una retirada de Gaza, también bastante peligroso, de alguna forma. ¿Y cómo haría eso? Es decir, ¿cómo? Pues, porque por ahora la retirada de Gaza tuvo como consecuencia esta situación, ¿no? Claro, desentenderse completamente de la situación en Gaza, o sea, mostrar que la retirada ha funcionado. Estoy planteando los escenarios tal cual están planteados por Shlomo Brom, y voy a intentar llegar a una conclusión. Luego, una ofensiva militar, o sea, que está dentro de las posibilidades, una ofensiva militar en Gaza, uh-huh, por parte de, pero una ofensiva militar de envergadura, que también es sumamente riesgosa en este momento, podría ser el chispazo para un estallido regional, para lo que se puede prever podría ser una guerra, ya no ahora en el verano, pero sí después. Y un quinto escenario, una quinta posibilidad que podría ser no hacer nada, esperar a ver qué es lo que va a pasar en los territorios palestinos. Uh-huh. Y seguir apoyando a Abu Mazen en Cisjordania, ¿no? Bueno, esta es la opción, la primera opción que mencionaba. Es bastante peligroso, recordemos que Abu Mazen y al-Fatah no ganaron las últimas elecciones en enero de 2006, sino que está visto, como un gobierno corrupto que realmente no ha logrado, no ha transmitido los éxitos de la negociación con Israel a los propios palestinos. Sobre la situación en Cisjordania, por lo que he leído también esta semana, algunos analistas también temen una guerra civil en Cisjordania entre entre Hamás y Fatah. ¿Aborda eso también Shlomo, ¿cómo has dicho? Shlomo Brom. Sí. Bueno, analiza, o sea, el tema es qué es lo que va a hacer a partir de ahora Hamás y qué es lo que va a hacer a partir de ahora Fatah, de alguna forma. O sea, la pregunta es,
Hamas va a llevar adelante una campaña de atentados terroristas desde Cisjordania, donde tiene peso, donde tiene una infraestructura, digamos, y tiene un cierto poder, no el mismo que tiene en Gaza. O sea, ¿cómo se van a comportar ahora los dos actores principales de la escena palestina? Esto es algo que va de alguna forma a condicionar los próximos meses en las negociaciones o no con Israel, ¿verdad? Enseguida me gustaría volver sobre la cuestión de las negociaciones y esta carta abierta a Tony Blair de los ministros de Exteriores de los países del Mediterráneo Norte, pero antes, como mencionaba al principio, este aniversario de la guerra con Hezbollah, esta llamada Segunda Guerra del Líbano, el día 12 de julio a las 9 de la mañana comenzó esa guerra después de que el grupo chií Hezbollah secuestrara a 2 soldados y matara a otros 3 dentro del territorio israelí. La guerra duró 33 días y las secuelas de ese conflicto se sienten hasta hoy en día. Eldad Regev y Ehud Goldwasser, los 2 soldados israelíes, siguen secuestrados un año después, como lo está también Gilad Shalit en Gaza. Esta semana pudimos leer una entrevista con Ehud Olmert, el primer ministro de Israel, en el diario El País, y aquí decía lo siguiente: tras la guerra del año pasado, Hezbollah ha perdido las ganas de tener otro conflicto, de tener otro enfrentamiento con Israel. ¿Qué os parece esto a los dos? ¿Quién realmente pierde aquí las ganas? Si es Israel o Hezbollah, justamente tras esa guerra que no se sabe muy bien quién la ha ganado. Claro, aquí retomamos con un apunte que has hecho tú antes, precisamente. Decías que Israel siempre ha solucionado las crisis que ha tenido de una forma no sangrienta. Claro, el verdadero problema es que aquí no juegan todos con las mismas cartas. Israel es un estado democrático y no puede actuar como, por ejemplo, actúa Musharraf en Pakistán. A mi modo de ver, Israel sí que más o menos cumplió parte de sus objetivos en la guerra del Líbano. Yo no creo que perdiera la guerra del Líbano, como se ha dicho en muchos medios de comunicación. Y Hezbollah sí recibió un serio correctivo. De hecho, todo el sur del Líbano, pues, se rompieron parte de sus infraestructuras, ¿no? El problema es ese, precisamente, que es una guerra asimétrica. Uno es un grupo terrorista sin ninguna responsabilidad y el otro es un Estado que tiene que rendir cuentas ante la comunidad internacional y sus propios votantes. Y el modelo de Hezbollah, desgraciadamente, se está extendiendo por otros países, ¿no? Hay otros grupos como Fethullah Gulen o Nasir, otros grupos que... ¿Estos grupos dónde están? ¿En Asia Central o están desde en Turquía hasta Asia Central, sí. Uh-huh. Son grupos que se dedican a dar una serie de servicios a los más desfavorecidos a cambio de aceptar su ideología, ¿no? Aparentemente son grupos más laicos, pero detrás de ello hay una ideología islamista bastante peligrosa. Volvemos sobre la carta a Tony Blair, que empieza así: querido Tony Blair, con mucho cariño se lo dedican los ministros de Exteriores y le hacen una serie de sugerencias. Joaquín, tú has leído esa carta. Ahí se habla de las oportunidades tras la toma del poder de Hamas en Gaza. Dicen que de la derrota pueden hacer una esperanza. Elogian la figura de Abbas, que invita al optimismo. Dicen que es alguien comprometido con la paz. Son muy optimistas, diría yo, con la figura de Abbas, que no es nueva porque lleva mucho tiempo ya en la escena, ¿no?, de Oriente Próximo, la escena palestina, y también les parece muy destacable la implicación decidida de Arabia Saudí, los Emiratos Árabes y de Qatar. Hacen una propuesta, negociaciones sin condiciones previas respecto al estatus final. Israel debe hacer una serie de concesiones y, por otro lado, se debe garantizar la seguridad de Israel. ¿Tú ves una de las miles de propuestas que se hacen para Oriente Próximo? ¿Esta qué te parece, Joaquín? A mí me parece interesante. A mí me parece que, por un lado, demuestra también un cierto fracaso en lo que ha sido la política exterior europea con respecto a la región, digamos. O sea, pone en evidencia pues que no ha habido una postura común. Y digamos una política coherente en ese sentido, pero sí creo que sí abre una oportunidad. Creo que la carta es interesante. Hay que ver, o sea, allí cómo se da el proceso de negociación dentro de Europa también, porque se está hablando de la posibilidad de un envío de tropas, o sea, quiénes van a enviar esas tropas, qué países se van a implicar, pero sin duda yo creo que la resolución del conflicto es un conflicto que requiere una resolución multipolar, y es donde Europa puede jugar un papel, digamos, en esa línea importante. Si os parece, se nos va yendo el tiempo, pero me gustaría simplemente una mención y una reflexión de nuestro invitado, de Alberto Priego, sobre lo sucedido en Argelia. En los últimos 3 meses, 2 atentados
muy duros. El primero fue en Argel con 30 muertos el 11 de abril. Esta semana nuevamente se estrelló un camión repleto de explosivos contra un cuartel en Argelia, mató 10 militares y hiere a otros 35. Se ha hablado de que Argelia se está iraquizando, de los métodos de Irak llegan a Argel y también de que Al-Qaeda está muy presente ahí con diversos nombres. Desde luego, Argelia es uno de los países musulmanes donde más fuertemente se ha combatido a los terroristas islámicos. De hecho, muchos de ellos se vieron obligados a irse fuera. En la famosa tragedia de Beslan se hablaba de que había unos 15 argelinos. En Irak hay bastantes argelinos. Y claro, evidentemente, al haberlos combatido duramente, pues Argelia es un objetivo, claro, dentro de la red Al-Qaeda. Probablemente vamos a vivir bastantes más atentados en Argelia y quizá es la punta de lanza que ha elegido Al-Qaeda en el norte de África, ¿no? Pero esto se remonta a los tiempos del Frente Islámico. Sí, claro, sí. O sea, pero hay varios, hay opiniones diferentes, ¿no? Sobre las conexiones que hay entre el FIS y los grupos de Al-Qaeda, pero desde Europa, o bueno, los que no conocemos bien este tema, tendemos a verlo todo como una unidad. ¿Son lo mismo? No soy un experto en Argelia, pero desde luego imagino que tendrán sus conexiones. Las redes islamistas, las redes de Al-Qaeda no son claras, ¿no? No es, como digo antes, no es que haya un buzón donde puedas mandar una carta hacia Al-Qaeda, ¿no? Las redes de captación pues son allí donde se pueden conseguir. Y imagino que, claro, evidentemente dentro del FIS debe haber pues gente que está a favor, gente que está en contra de participar con Al-Qaeda o no, y a título individual gente que participa con Al-Qaeda. Muy bien, pues con esto, si os parece, terminamos, a no ser que queráis añadir alguna cosa más, Joaquín. La nieve en Buenos Aires, por ejemplo. No necesariamente. No afecta a las relaciones internacionales. Bueno, la falta de energía parece que sí. Sí, eso es cierto. Joaquín, me comentabas que Safe Democracy, quizás para anunciar próximas actividades de Safe Democracy, está organizando precisamente una actividad sobre América Latina, Argentina ante las elecciones, ¿no? Sí, tenemos previsto organizar un encuentro ahora en agosto en Buenos Aires con unos 20 expertos argentinos con los que contamos, que escriben para nosotros, y luego también algo aquí en Madrid previo a las elecciones que espero contar muy brevemente. Fenomenal. Pues te esperamos para abordar ese tema. Muchas gracias, Joaquín, por venir hoy a nuestra tertulia. Muchas gracias, Alex. Y Alberto Priego, encantado de haberte tenido hoy con nosotros con el tema de Pakistán y esperamos verte muy pronto por aquí. Un placer. Gracias a todos ustedes. Shalom. Hasta la semana que viene.